Estás viendo Entre Periodistas. Hoy vamos a hablar de la fuga de la razón. Ese es el tema, el suicidio, pero visto desde el ángulo periodístico, porque es un problema de sociedad, de familia, de individualidad existencial. Pero nosotros como periodistas en este programa nos sentimos comprometidos a tratarlo como entes profesionales que somos y para contribuir a aminorar este flagelo y este problema tan serio y tan profundo que afecta tanto a las familias que lo padecen o que han tenido alguna experiencia o pueden tenerla, están en riesgo, y es necesario. Miguel, en estos días hemos tenido varios casos de suicidios en nuestro país, como siempre ocurre, pero ya ha llegado el momento ya de que toda la sociedad se una por esta causa. Los psicólogos, los psiquiatras, los especialistas han definido 1000 veces y de múltiples maneras qué es lo que pasa en la mente de la persona, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, existen medicamentos, existen numerosas opciones para prevenir y para evitar. Sin embargo, siempre ocurre. ¿Qué podemos hacer desde el lado de la sociedad para contribuir? Podemos hacer mucho, Wendy, porque realmente, como tú lo acabas de decir, este es un fenómeno inquietante y progresivo, que eso es lo peor. O sea que evidentemente que confluyen muchas causas, muchas razones para que esto ocurra. Esa definición que tú le das, la fuga de la razón, justamente explica por qué estamos viendo cada día más episodios de personas, no importa la edad, y en este caso hay muchos adolescentes, muchos niños que lo hacen, que se quitan la vida de múltiples maneras, de múltiples formas, y también guiados y empujados por motivaciones distintas. Todas tienen que ver, evidentemente, con un estado de frustración personal, de depresión, que los lleva a la depresión, pueden deberse a desalientos o a problemas que han tenido, que no encuentran soluciones, no encuentran ayuda. Entonces, los medios de comunicación le hemos prestado mucha atención a este tema. ¿De qué manera? Bueno, también haciéndolo con mucho cuidado, o sea, para no alentar ni crear, digamos, todas las condiciones que lleven a otros a decir, pero esta es una vía rápida, expedita para hacer eso. Entonces, no solamente tenemos columnistas, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales que siempre están diciendo, bueno, a la persona que usted vea en una condición tan vulnerable, o sea, o casi en la frontera de ese precipicio, hay que ayudarla, hay que escuchar sus opiniones. Y nosotros también como periódicos y como medios de comunicación, siempre publicamos reportajes que apuntan directamente hacia este fenómeno. Mira, en estos días recientes, te voy a confesar algo, en estos días recientes, unas semanas atrás, recopilamos un número de casos de niños que se habían suicidado y lo teníamos ahí con toda la documentación y nos pusimos a examinar y alguien dijo, vamos a poner esta nota a un lado, porque tal vez publicar y dar las claves o las indicaciones de cómo fue que aquel lo hizo puede también despertar la curiosidad o conservarse una opción, un efecto contrario. Pero de todas maneras, no se puede perder de vista, Wendy, que este fenómeno de los suicidios va casi un poco parejo con los casos de descalabro mental, de crisis emocional, de crisis espiritual, de crisis psicológica, que está afectando a mucha gente después de la pandemia del COVID, o como una secuela del COVID. Una cosa misteriosa. Ahí entra el dilema de la gente, Miguel, y de la sociedad en su conjunto. O sea, ¿cómo abordar este tema? Porque los especialistas de la salud recomiendan
Si usted ve una persona que está dando señales de eso, abórdelo. Todavía hay mucha gente que tiene temor de abordarlo porque piensa que va a facilitar eso. O sea, cuando tú le preguntas a una persona, ¿has pensado esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? ¿Te quieres suicidar? Entonces, mucha gente entiende que están motivando a que lo haga, porque es como si la gente estuviera pidiendo apoyo. Entonces, cuando ya sabe que los están vigilando, pues lo hacen con más facilidad, como ha ocurrido, ¿eh? Que hay gente que está muy calladita y cuando alguien le dice, pero ¿qué tú piensas suicidarse? ¿Qué pasa? Entonces lo hacen ya porque, bueno, el desenlace fatal. Es casi como el que dice, te voy a matar. Sí. Como la Entonces, ex pareja o el marido o alguien dice, te voy a matar y amenaza. Ya te están dando una indicación, Sí. te están dando ya la señal, los signos de que puedes cometer algo. Pero aquí hay que verlo como una sombrilla, o sea, ¿qué cosas se pueden, porque nosotros dijimos qué cosas se pueden hacer qué cosas se pueden aportar desde afuera, desde el área que no sea médica, porque ya los médicos tienen los medicamentos, claro, tienen las consultas, sí. Tienen sus consejos de llevar al paciente a consulta y bueno, y hacen su trabajo, no vamos a decir que no. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como periodistas, por ejemplo? Mira como Miguel dice que en su periódico, el Listín Diario, pues tomamos la precaución de no publicar un informe donde revelaba la cantidad de niños que se habían suicidado. ¿Y cómo se habían suicidado? Por considerarlo alarmante y motivador a que otros niños lo hagan. Porque lamentablemente conocemos que un efecto contrario ocurre cuando pasan fenómenos de esa naturaleza, porque inconscientemente el cerebro graba que eso puede ser una solución, aunque se le esté diciendo, esto está incorrecto, sí. Esta gente se suicidó, el cerebro en el momento de nublazón que tiene, lo que va a entender es lo contrario, esto es lo que hay que hacer, porque si tantos niños están cometiendo esto, o tantos adolescentes, yo que soy adolescente, pues eso es lo que tengo que hacer. Déjame explicar para que no vayan a pensar que censuramos una información o que no la dimos, no. Esos casos se publicaron en su momento, oportunamente. Claro, eran aislados entre sí. Exacto. Lo que pasa es que decidimos recogerlo para ver, ciertamente. Para evaluar. Para evaluar de dónde venía la razón fundamental. La gravedad. Entonces, después tomamos la decisión, bueno, ya los hechos se produjeron, lo dijimos. Sí, sí. ¿Tú me entiendes? Incluso nosotros consultamos luego, como tú dices, con los psiquiátricos, que tienen un cuadro de recomendaciones, de ideas de cómo abordar el caso de una persona, niño, adulto, que sea, que tú ves que está dando, digamos, que está incurriendo en unas conductas que no son muy regulares. Si está muy encerrado en un sitio, no quiere hablar con nadie, no socializa, si está, digamos, si está durmiendo mucho en horas, o si está con mucho insomnio, si está también inapetente, hay muchas señales que pueden indicar que ese individuo tiene algún tipo de conflicto que puede ser que lo lleve ahí. Y también hay otros que están, me voy a suicidar, como de relajo. Sí, y la gente lo coge de relajo y dice, no, esto son cosas por querer, Fíjate que las cifras son bien altas, 6.5 el porcentaje entre 100.000 habitantes dominicanos se suicidan y en otros países mucho peor. En España, por ejemplo, hay un promedio de 11 personas diarias, es una cosa increíble. En Canadá. Y en países desarrollados, pues el caso es peor. Pero bueno, hablando del núcleo de este tema, que es cómo la sociedad puede ayudar. Mira, haciendo una simbiosis de esto, los gobiernos que están para gobernar y llevar la matriz de todo lo que acontece en el país tienen tantas cosas, pero sí se puede aportar con una programación de una buena educación, Miguel, porque como eso está en la mente y como decíamos, la fuga de la razón en algún momento de la vida, todos los seres humanos experimentan como que le está faltando la razón por cualquier circunstancia. Entonces, desde el gobierno podríamos establecer programas donde se le comience a hablar a los niños pequeños y en todas las edades de las adversidades de la vida, de lo que va a encontrar y cómo manejarla, y hablarle del tema del suicidio como algo que negativo, las consecuencias de esto. Sí, porque hasta ahora lo que son
asistencia al que ya tiene el problema. Al que tiene el problema. Al que ya lo tiene, pero no se va al principio. Al que no lo tiene, que nunca ha pensado en eso y que un día puede pensarlo. Exactamente. Entonces, desde el Estado podemos establecer programas específicos desde las escuelas para que los niños suban y aconsejen a sus padres, también a sus familiares, con este criterio de que esa no es una opción, de que esa no es la solución. Entonces eso viene en la educación, con los programas que se realizan, dándole alientos de vida. Y la autoestima, porque también recuerda que ahí en trabajando las escuelas la hay mucho estima. bullying. Tú sabes Sí, que con ese bullying que trabajando la estima. hay muchos niños que se pueden considerar discriminados o burlados y dicen, Eso no, debe yo no estar voy a seguir, prohibido en las escuelas. yo me voy a morir. Oye, Sí. debe estar prohibido, vigilado, principalmente con los maestros. Claro, porque eso. hay maestros que sin querer, inconscientemente se ríen del niño Sí. cuando se equivoca Es en la verdad, exposición, es verdad. cuando lo hace mal, cuando otro niño se ríe, él se ríe. Entonces, eso hay que trabajarlo muy fuerte. Eso es desde el Estado, ¿verdad? En los políticos que dicen, bueno, pero todos tenemos problemas. Los mismos políticos están llenos de situaciones existenciales. Sí, pero no ¿Cómo sé. yo puedo Pero colaborar? El político tiene una arma buenísima y es el discurso. El político tiene que llevar esperanza y tiene que llevar mensajes de que él es un humano y que se ha superado, ha tenido situaciones y lo ha logrado. Entonces, en medio de su discurso, donde dice las obras que va a hacer y que va a hacer y que no va a hacer, pues ahí en ese discurso aprovecha ese micrófono para llevar esperanza a la gente y mensajes positivos y de seguridad, no solamente el clásico discurso de las obras que va a hacer. No, y que le llegue, que le llegue su vida. Y que le llegue a la juventud, aun cuando entre esos jóvenes no haya alguien que esté pensando en eso. Sino que vea mejor los caminos. Pero mira, qué bueno. Que cuente su vida, hay opciones. Cómo lo logró, cómo llegó. Y claro. Eso, igual para los profesionales, Miguel. Todos los profesionales pueden aportar exponiendo sus momentos de debilidad y sus logros. Esa cuestión que se dice modelos de vida, la calidad de vida, porque todo el mundo ha pasado por situaciones difíciles. Entonces, un profesional de cualquier carrera que sea, cuando se vea en una comunidad, cuando tenga que hablar, cuando vea jóvenes, aportar a esos jóvenes desorientados, no solamente a los hijos, claro, a los sobrinos y a los primos que están cerca. Claro, y no es que... Es llevar a todos los jóvenes ese mensaje de que, señores, miren, yo pasé mucha lucha para hacer esta carrera, pero lo logré, aquí estoy. Y tuve momentos muy depresivos, claro, y tuve confesiones, que eso ayuda bastante. Pero lo logré y soluciones. Yo hubo un momento que pensé dejar la universidad porque ya no podía más, porque ya tenía una presión, porque las tareas eran muy difíciles, lo que sea, pero lo logré. Entonces, ese tipo de consejos son buenísimos. Sí. Estamos hablando de los profesionales, ¿verdad? Y nosotros los periodistas, entonces, podemos aportar con el manejo de la información. ¿Qué es el manejo de la información positivo? Bueno, no es dejar de dar la noticia y la información, sino darla con su solución al lado, de manera oportuna, ¿verdad? Manejando una realidad. Tenemos esta realidad, pero esto se pudo haber evitado de tal y tal manera. Podemos trabajar de esto. Mire, ese joven pudo haber sido aquello y presentar modelos de éxito. Enfatizando el mensaje para que le llegue a toda la sociedad, porque uno no sabe en qué momento quién puede estar en ese peligro vulnerable o qué familia puede descubrir a través de ese mensaje, pero aquí hay un caso que ya tengo que prestarle atención, ¿me entiendes? Y por eso que bueno, nosotros lo hacemos desde el punto de vista que es todavía más importante, médicos, científicos, de los especialistas que han estudiado estos comportamientos, estas conductas, estos desenlaces. Y claro, con eso esperamos que la gente que se interese. Es como cuando tú das una información de cierta relevancia sobre alguna enfermedad, una epidemia que está surgiendo, cómo enfrentarla, cómo combatirla. Entonces, naturalmente, ahora hay que hacer ese esfuerzo mayor. ¿Por qué? Bueno, porque como te dije al principio, después que se desata la pandemia del COVID y va pasando, esas secuelas de problemas mentales ya se está considerando hasta como una epidemia. Sí. Y entonces están las consultas de personas con algunos trastornos se han incrementado. Y tú te pones a ver, bueno, es que tanto problema hay. Es verdad que, oye, estamos enfrentados a un futuro incierto.
de muchas dificultades que tú dices, que el clima está cambiando, que me cambió la situación, que el empleo se está desapareciendo, que se encarece esto, que no hay posibilidad de conseguir salud, la escuela, que perdió el empleo. Entonces, el hombre de hoy, el ser humano de hoy, está sometido también a muchas presiones. A veces piensa que el camino ya está cerrado. Sí, Entonces, sí. este es un momento de ayudar a la gente a Sí, así descubrir. es, y los médicos lo han dicho de por sí. O sea, hay explicaciones científicas que determinan que esto es un problema tan serio que muchas veces los profesionales de la salud mental no pueden solucionarlos. Por ejemplo, esta cuestión biológica, estos problemas neuronales que existen en el cerebro y esta gran amplia posibilidad de que la gente en algún momento de su vida pierda la razón, de que haya una fuga del razonamiento, porque el suicidio no es más que una pérdida de la realidad y de la conciencia. En el momento que la gente está en esa situación, está viendo el mundo de una manera que los demás no lo están viendo así. O sea, es su manera de ver las cosas. Están viendo un mundo oscuro, un túnel sin salida, donde no hay nada importante, no hay nada que hacer, no hay ninguna solución. Entonces, es como si se le cerrara la válvula del conocimiento y del razonamiento a la gente. Y esa es la partecita que hay que entender, que muchas veces es biológico, el cerebro, cuestiones que ni siquiera los profesionales pueden controlar, y eso nos da el alerta de que tenemos que hacer nuestros estudios de la cabeza, del comportamiento de manera rutinaria, aunque nadie tenga nada, porque no se sabe en qué momento le puede fallar la mente. Y ese es uno de los temores más grandes del ser humano, Sí. perder la mente, perder la razón. Porque pierde la mente, que es lo que ya hace se desconecta. se desconecta, que No. es lo que hace que las personas cometan este tipo de toman hecho esa decisión. lamentable, que toman este hecho lamentable, que da tan mal ejemplo a los demás, porque no es solo la vida que se pierde, es que destruye una familia, impide que otro ser humano sea feliz. Usted no puede ser feliz, pero usted está impidiendo que su mamá, su hermano, su primo sea feliz, porque va a cargar durante todo el tiempo con este peso y este dolor. Así es. Y va a ser también motivador de que otras personas, cuando tengan situaciones, pues también hagan lo mismo. Entonces, ahí por eso es que es importante y que tenemos que poner de nuestro lado para tratar de reducirlo. Con Dios mediante. Bueno, nosotros aquí seguimos con más Entre Periodistas, con otros temas de la sociedad. Hasta luego.